Muy buenas tardes, Moto. Hoy me traes a un invitado. ¿Lo quieres Sí, ¿qué presentar? tal? Un invitado muy especial, su nombre es Paco. Para mí, iba a decir una de las personas, pero yo creo que es la persona en idioma español que más sabe de cripto y de Bitcoin que yo haya conocido. Eh, Me lleva ya muchos años dando la monserga de que cree que no es Satoshi, creo que igual hasta 4 años puede ser. 3 años y medio no le hacía ni caso. Pensé, pero ahora te tengo que dar en público la enhorabuena, Paco. Tenías toda la razón, más razón que un santo, y he aprendido la lección. Habiendo dicho eso, me parece increíble que todavía, pese al veredicto del juez, haya gente que le quede en dudas. Naka, yo no sé si tienes por ahí una captura de Ryushi en la Sí. que muestran, y yo por los tweets que veo, creo que todavía hay un 50% de gente de BSV. Me imagino que nuestros oyentes, eh, si, se- si cantan el mea culpa, la mitad de ellos todavía piensan que cree que es Satoshi y que va a hacer algún milagro, como mover monedas, ¿no? Bueno, Aquí lo yo vemos. yo he incluido, yo porque todavía pienso que no está del todo claro, pero o sea, vamos a ver, para mí lo más probable es que Craig sea Satoshi. Yo estaba al 99%, quizás ahora ha bajado un par de puntos porcentuales, que estoy al 97%, ¿o qué? Todavía muy alto, de O que sea, todavía, tú estás en el grupo ese de... de Ah, has bueno, not been ha decided. bajado, fíjate, ha bajado porque está actualizado. El otro día estaba a 56% que no estaba decidido y un 40% que había ganado Copap. Parece que cada día que pasa hay más gente que se está dando cuenta de la triste realidad, ¿no? Bueno, si es así, yo simplemente he aumentado el margen de error. Vale, vale. Pero, o sea, la encuesta es, leyendo las declaraciones finales del juez Mellor, sí, del juez Mellor, ¿crees que el juez ya ha dado sentencia a favor de Copa? ¿O crees que todavía no ha sido decidido por supuesto, entonces esas declaraciones finales han sido un poco ambiguas? El 56,9% piensa que Copa ya ha ganado, que la sentencia ya ha sido dictada, o sea, ya el sentido de la sentencia ya ha sido informado al público, y un 43,1% piensa que todavía no se ha decidido. Sí. Yo estoy contento que aún quede un 43% que aún piense que cree que es Satoshi porque aún puedo vender mis monedas. Todavía tengo compradores. Pero bueno, si te acuerdas, en uno de los vídeos anteriores dijimos que independientemente de lo que pase en este juicio, BSV tiene Sí, un sí, futuro brillante. sí, eso lo Pero decía si quieres, medio en broma. dime entonces cómo, preséntame un poquito a Paco. Vale, pues Paco es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en varios proyectos importantes, ha desarrollado muchas apps y ha trabajado en proyectos de sistemas descentralizados. Y Te voy a correr, perdona, sistemas corrígeme, sí. distribuidos. Distribuidos, perdona, distribuidos. También sé de buena tinta que manejas muchos nodos de varias cadenas, creo que incluida BTC, varias de Bitcoin, Zcash, Cash, Cosmos y no sé cuántas más. Y también sé que eras uno de los primeros mineros españoles en minar con ASICs. Y no sé si me ha saltado alguna cosa más importante que quieras que resalte. Bueno, digamos que eso es un buen resumen porque efectivamente mi entrada en el mundo de Bitcoin desde mi perspectiva más informática, más técnica, pues empezó con la curiosidad por la minería y cuando yo empecé, pues empezaban a aparecer los primeros ASICs, digamos, como productos específicos para desarrollar esa labor. Vale. Eh, los sistemas distribuidos que te he querido corregir Sí. son la antesala en muchos casos de los sistemas descentralizados y bueno, pues eh,
como un ejemplo de un sistema distribuido, pues todos podemos conocer de uso común el servicio de nombres distribuidos, el DNS, ¿vale? Ese es un sistema completamente distribuido. En los sistemas distribuidos comparten con los sistemas descentralizados que hay varias copias repartidas en varios nodos y tienen los problemas de la sincronización de la información, porque en un momento determinado un nodo no puede tener exactamente la misma información que tiene otro y tienen problemas de sincronización. Lo que pasa que en los sistemas distribuidos aparece normalmente un concepto de distribución de autoridad, que es la que marca un poco la clave. En los sistemas descentralizados, al no existir el concepto de autoridad, que sería, bueno, como ejemplo de un sistema descentralizado, Bitcoin. peer-to-peer, pues todo el mundo conoce los torrentes, el sistema de compartición de archivos de torrentes. Pues bueno, hubo algunos antes. De hecho, el primero que existió, que fue más famoso, pues fue Napster, pero por su naturaleza centralizada, pues lo acabaron tumbando. Y un poco lo que le podría haber pasado a Bitcoin. Bueno, todos estos son la antesala de los problemas y lo que ocurría, digamos, en el mundo cyberpunk y lo que se conocía hasta la aparición del white paper de Satoshi Nakamoto. Que consigue un sistema descentralizado sin Consigue resolver lo que hasta entonces se consideraba que era imposible, que es que en un sistema descentralizado, sin autoridades, Ujú. se pudiera poner de acuerdo todo el mundo gracias a la incorporación de otro elemento que ya existía, que era la prueba de trabajo, que existía con otros fines. Bueno, el autor era Dan Back, y existía con otros fines, bueno, concretamente para eliminar el spam en las notificaciones, etcétera. O se inventó con ese propósito. Pero la unión de varios elementos en el white paper fue el eureka, vamos a decir, que tuvo Satoshi Nakamoto y que plasmó en ese papel, que es una auténtica joya de nuestro tiempo. Vamos, todavía no he visto nada que lo haya superado. Vale, pues empezamos con la entrevista, Paco. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, durante muchos años, bueno, hemos sido amigos, pero a la gresca en filosofía de Bitcoin. Yo era BSV total y tú eras... Si no eh, hubiéramos sido amigos, habríamos cortado. Sí. Y ahora por fin, bueno, vamos a de momento aceptar la decisión del juez, que para mí es blanco y en botella, que cree que no es Satoshi, con lo cual, como de rito, te doy la enhorabuena. Pero sí que, ¿qué dirías que aún nos une o qué tenemos en común? Vamos a ver qué tenemos en común y qué tenemos de distinto. Porque aunque se fuera, mi pregunta es sencilla. Si Craig se va, ¿apostarías por BSV? ¿Sería una de tus monedas en las que invertirías? Bueno, que Craig se vaya es una cosa buena para BSV, en mi opinión. Ujú. El problema es quién aparece o quién retoma o quién... Claro, no se puede Vamos a contestar a esa imaginar, pregunta. déjame ser un poco más concreta. Imaginemos que en un caso utópico, por ejemplo, Shaders vuelve y se queda al frente del desarrollo de BSV. Saders es un buen técnico. El único problema que tendría, o vamos, yo creo que él haría una buena labor y es una persona capacitada y lo haría bien. El problema que tendría es, digamos, en mi opinión, mucha oposición de mucha gente de la propia comunidad de BSV. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que hay gente que todavía cree que Satoshi es el Mesías y líder Bueno, no espiritual y solamente por lo eso, tanto no dejaría que hubiese un tercero. no solamente eso, sino que al que ha soltado ciertas... O sea, la gente le gusta creer a aquel que dice lo que quiere oír y a Ujú, aquel que dice lo que no quieres oír, pues lo machacas ujú. o no le das credibilidad, cuando en ¿Habría, realidad, en sí, realidad perdón, debería ser al revés. habría posibilidad, tú que lo ves desde fuera y de una manera objetiva, que se produjese un Ford con BSV, un BSV liderado por Craig y un BSV liderado por alguien de... Bueno,
La N-Chain posibilidad está ahí, pero yo la veo difícil. Y la veo, vamos, las posibilidades, cualquier posibilidad que nos podamos imaginar tiene una probabilidad. Ujú. Y como al final se produce o no se produce, pues son especulaciones sobre que el problema de, o sea, yo creo que podría aparecer un grupo, vamos a llamar un nuevo grupo con liderando, pero yo creo que eso es más posible en el caso de auténtico abandono del otro bando, vamos a llamarle, O sea, que si por sería el ejemplo abandono de tal. Calvin deja de invertir, N-Chain se disuelve y a Craig le Bueno, meten en la cárcel, por ejemplo. bueno, o simplemente hace falta hacer cosas y nadie las hace, y entonces por abandono de Enchain, vamos a decir, pues hay otro grupo que retoma esas actividades y retoma esas prácticas. Ten en cuenta que no solamente estamos hablando de, o sea, en cadenas de bloques tipo Bitcoin hay como si dijéramos tres niveles de, está por una parte los desarrolladores y mantenedores del código, está por otra parte los mineros y está por otra parte los usuarios. Son comunidades, cada una independiente, que, bueno, pues tienen que estar aunadas. El hecho de que haya una comunidad de usuarios como la que existe en BSV, pues bueno, pues vamos a llamarla muy activa o muy convencida, no sé, como queramos llamarla. Pero Pero claro, no, espera, vamos a ser más específicos, porque yo distingo claramente entre dos grupos dentro de BSV. Voy a llamar los que aún piensan que su líder espiritual es Craig y los que están contentísimos de que a Craig le metan el trullo. bien, pues cualquiera de esos dos grupos eh, pueden quedarse, vamos a decir, con BSV por abandono del otro grupo, ¿vale? O sea, si por ejemplo uno de los dos grupos, en este caso, parece más fácil, bueno, no sé cuál parece más fácil que abandone y entonces el otro se quede con todo. Pero si los dos grupos de comunidad de usuarios persisten, claro, uno de los grupos, que sería el pro, vamos a llamarle ProCraig, Ujú, pues ya tiene a día de hoy esos mineros que respaldan su propuesta y ujú, ya tiene a día de hoy esos desarrolladores, mantenedores que mantienen el código, correcto. ¿vale? El otro grupo que de alguna forma aspira a suplantar o en el caso de necesidad bifurcar, pues necesitaría ese apoyo de minería y ese apoyo de mantenimiento de software. Y eso es un umbral de entrada más fuerte de lo que a simple vista parece. Ujú. Voy Entonces, a, ¿puede, voy a- puede pasar que haya una bifurcación? Claro que puede pasar, pero yo veo más probable que el grupo, vamos a decir, donde ya no quiere nada que ver con Craig, termine haciéndose con el control, no por una bifurcación o una guerra de hash, sino por abandono del otro bando. Ujú, Recordemos que para la gente, Bitcoin SV está en funcionamiento desde 2018 sin ninguna bifurcación desde la que nació, ¿no? Bueno, Como ticker nació en 2018 bueno, y desde entonces no ha habido otra bifurcación. Pero Bitcoin sí, Cash sí. sí que ha sufrido No, una entre Bitcoin Cash y XZ, no, vamos a XZ. ver. La bifurcación en la cadena de bloques sí que ha habido, porque ha habido una reorganización, la cadena de bloques bifurcó y ha habido una reorganización de más de 100 bloques. Eso es La verdad. cosa es que eso se tapa, Pero pero eso sí que ha habido. esa bifurcación, si lo quieres llamar así, murió ahí, porque esa segunda cadena que ya no se continúa, con lo cual ahí muere. Eso para mí no es una bifurcación en el sentido de crear una nueva moneda. Bueno, es una bifurcación porque, digamos, se contravinieron todos los principios del white paper, de seguir la cadena que más trabajo acumulado tiene. Eso, bueno, yo os Pero, recomiendo que busquéis pero ahí murió. BSV. ¿Eh? Pero ahí murió, no continuó. Vale, de todas maneras, no entremos en este tema porque tampoco va a ninguna parte. Voy a cortar aquí. BSV, como ticker y tal, a todos los efectos, no ha habido el fork del que estamos hablando ahora, que sería un Ujú. fork en el que, por ideología, queremos, yo voy a decir, yo voy a hablar por la parte
anti-Craig, ¿vale? La parte de anti-Craig quiere el fork y porque queremos eliminar lo del NAR, lo del Network Access Rules, es decir, no queremos que se imponga por decreto que la Bitcoin Association acepte quién puede minar y quién no. Estamos en contra del DARA, Ese es uno de los puntos más importantes que cualquier seguidor del white paper debe de estar de acuerdo con ello. también estamos en contra del DARA, del Digital Asset Recovery, es decir, estamos totalmente en contra de que Craig se quede con las 100.000 monedas de la dirección 1FX famosas y de las que se quiera y que quiera, además que quiera robar. Eso estamos totalmente en contra. Y también estamos ya en contra totalmente de Craig. Digamos que ese sería el grupo rebeldía o el grupo antisistema que desea La nueva ola. la nueva ola de BSV. Esa es la que queremos y la que yo espero que triunfe. Y que triunfe Lo o que bien llamamos la porque contracultura. La contracultura. el movimiento contracultural, sí. Sí. Ok. Yo Y Bueno, esto entonces, con ciertos matices. Yo no me adscribo a tu grupo de Nueva Ola, pero con ciertos matices. Por ejemplo, el DAR en parte sí, el NAR no. No, sé, no le veo sentido al NAR, salvo que me lo expliquen mejor, sinceramente. Pero ok, adelante. Continúa. entonces la pregunta es, vamos a suponer que Calvin mantiene su apuesta por el Enterprise Blockchain mierdoso al que ya no me gusta, pero imagina que R y sigue financiando a Enchain, con lo cual no pierde el poder de BSV, implementa el NAR, implementa el DARA y se queda con Craig. ¿Qué ocurre con ese 50% que yo creo que va a crecer al 60-70 muy pronto? ¿Qué ocurre con ese volumen de gente que queremos todavía BSV? bueno, pues depende de Podría vosotros. producirse un fork y porque yo he visto el mensaje de Shaders que dice, mira, yo puedo hacer el fork en un abrir y cerrar de ojos. Ahora necesito que alguien me financie las demandas que me va a poner Craig. ¿Le puede demandar Craig por hacer un fork de BSV? ¿Tiene alguna patente sobre ello? Bueno, la licencia con la que se distribuye el software de precisamente, digamos, es una licencia que mientras siga, o sea, en esa bifurcación, en principio, el que mantendría el nombre de BSV sería o sea, sería la parte, vamos a llamarle Procreate, ¿vale? Sí, el Y nombre ya no me importa tanto, pero sí el protocolo. ya, pero tú estás bifurcando un protocolo que tiene unas licencias que no te permiten hacer eso sin incumplir la licencia, vamos a decir. Vale. Entonces, sería como lo de BTC, que cuando pusieron estas modificaciones en el protocolo en 2017, pero mantuvieron el nombre de Bitcoin, Sí, BTC. sí, Eso claro. fue contravenir esas reglas, ¿no? Por lo que entiendo. No, no, pero la diferencia es que el nodo, el software es open source y tiene una licencia, me parece que es una licencia que permite precisamente eso, mientras que una de las, entre comillas, por lo menos a mí me lo parece, fechorías de la Bitcoin Association es eh, no permitir justamente esto que estás demandando en este caso. Pero podría, quiero decir, si ahora se demuestra que no es Satoshi y el Es Bitcoin, independiente, la licencia no tiene nada que ver con si Craig Wright es Satoshi o no. lo digo porque si según él y según todos, Bitcoin BSV es el Bitcoin, digamos, original, en teoría no debería estar sujeto a ninguna licencia, entiendo yo. Bueno, eso es lo que entendemos mucha gente y eso es como se dice, una luz roja, pero eso es por lo que, digamos, los seguidores de BSV habéis tragado en su momento y es por lo que estáis en esa situación a día de hoy. Si me permites, Paco, para que la gente un poco te sitúe, digamos, ideológicamente, dentro de las cadenas de Bitcoin, ¿dónde te sitúas tú más, dónde te encuentras más cómodo entre las diferentes cadenas de Bitcoin? Es más, déjame hacerte la pregunta que tenía original. ¿Qué nos une y qué nos separa? Bueno, yo creo que lo que nos une, a mí personalmente, creo que lo que más nos une es el white paper. Quiero decir, todo lo que dice el white paper, hay muchas personas que lo suscribimos. Ujú.
Entonces, bueno, pues el white paper, aparte de ser una maravilla técnica muy concreta, muy concisa, vamos, una maravilla. Ujú, Bueno, pues filosóficamente habla de un efectivo electrónico peer-to-peer, ¿no? Entonces, ujú, eso es lo que nos une. ujú, Eh, Sin duda. ¿Cómo conseguir eso? Es como si ahora decimos, queremos ir de un punto A a un punto B y cada uno elegimos un camino diferente. Pero, bueno, pues si todos queremos conseguir que ese efectivo electrónico digital global sin intermediarios y sin terceras partes triunfe y se pueda usar y sea de uso entre mucha gente, pues para llegar a ese punto hay quien dice, bueno, pues no se puede hacer de la siguiente forma en una cadena de bloques, hay que, digamos, bueno, pues escalar o con cadenas de bloques paralelas o con, en fin, las propuestas, vamos a decir, que representan a Bitcoin, como se conoce ahora, BTC. ¿Vale? ya, ya. Entonces, ellos en su momento, todo esto, claro, el problema de todo esto es que hay que vivirlo desde la historia y cómo ha ido sucediendo en el tiempo, porque todo lo que está pasando ahora es el producto de las narrativas y las tendencias que en cada momento aparecieron. Digamos que Bitcoin en sus orígenes, pues no tenía ningún problema y al principio lógicamente lo usaba poca gente. Satoshi Nakamoto incluso ideó un sistema de distribución inicial de dinero que era muy justo, es decir, cualquier participante con su ordenador se Podía ponía minar a desde el día ejecutar un uno, nodo, ¿eh? que podía minar desde el día uno, que no se quedó con Podía monedas. ejecutar un nodo y en ese nodo ponía un parámetro de minar y cada cierto tiempo recibía 50 bitcoins. Ujú, Entonces, el sistema era completamente justo. Había más gente que creía en esa idea y gente que no Mm. creía en ella. Había gente que creía en ella, pero después, por ejemplo, Gavin Andresen, pues desarrolló un faucet para que todo el mundo pudiera tener y lo limitaba por IP y por día, de forma que tú te apuntabas ahí y recibías 5 bitcoins. Claro, Increíble, ¿eh? Se dice pronto. Pero no, bueno. bueno, no increíble, o sea, era acorde a los tiempos, claro, el precio de, si tú recibías un bitcoin con tu ordenador, 50 bitcoins una vez al día con tu ordenador encendido, bueno, pues no le dabas tanta importancia como la que tiene hoy, ¿vale? Claro, porque el valor era muchísimo menor, si es que tenía algún valor aquel entonces. Pero digamos que Satoshi dio un sistema de distribución inicial justo, Y abierto. abierto, Cualquier persona justo y abierto, podría correcto. ponerse a mirar. Eso. Ujú. Con Ujú. lo cual, digamos, chapó de nuevo por Satoshi Nakamoto. Entonces, al principio, claro, prácticamente no tenía uso y bueno, pues aparece la pizza, aparece. Lo primero que apareció que le dio. Hubo dos eventos que le dieron bastante uso, que era Satoshi Dice y eh, Silk Road, ¿vale? Entonces, con la aparición de Silk Road para comprar en la web profunda ciertos elementos que eran de difícil, vamos, drogas o armas, o en fin, una serie de cosas que eran de difícil acceso, o el Satoshi Dice, que era una especie de casino online, ¿vale? Todo eso supuso que empezara vamos a decir, a aparecer con el paso del tiempo. No estamos hablando ni el primer año ni el segundo, sino que estamos hablando en el 2015 y 2016, ya se veía que los bloques iban a llenar, Ujú. ¿vale? Entonces, digamos que ya la comunidad de Bitcoin veía que la escalabilidad era un problema y digamos que la comunidad en aquel momento se dividió en dos propuestas diferentes, que era la de la escalabilidad en la cadena de bloques, haciendo los bloques, esa propuesta lo que hacía era los bloques más grandes, y la de escalabilidad fuera de esa cadena de bloques, que bueno, pues es, digamos, otro concepto diferente. Cada una de las dos tenía su parte de razón y cada una de las dos mm, machacó o
hizo cosas malas frente a sus oponentes. Por ejemplo, eh, no sé si ahora mismo en la implementación de Bitcoin todo el mundo conoce única y exclusivamente el Bitcoin Core, que sería la implementación que tiene el 90 y no sé cuántos por ciento de los nodos, pero hubo un momento en que existió Bitcoin XT, que era una implementación de Mike Hearn y Gavin Andresen, y que esa implementación abogaba por los bloques grandes. ¿Qué ocurría? Que esa implementación en algunos momentos pues llegó a tener más del 50% de los, bueno, no de los nodos, pero sí de los nodos mineros. No hay que olvidar que los nodos mineros son los más importantes a la hora de la toma de decisiones. Es decir, las decisiones en Bitcoin se tomaban con que aparecía una, vamos a decir, una propuesta de por dónde seguir y los mineros en sus bloques votaban a favor o en contra de esa propuesta. De forma que existía la posibilidad de, por ejemplo, ampliar el tamaño del bloque, pero normalmente ese tipo de propuestas requería que, vamos a decir, una señalización por parte de los mineros amplia. Entonces, en algún momento los mineros señalizaban que querían ampliar la cadena de bloques con los nodos de MyHer y con el Bitcoin XT, y lo que ocurrió fue que esas direcciones IP de esos nodos fueron objeto de ataques de denegación de servicio, lo cual supuso que muchos de esos nodos que tenían esa implementación, o sea, en esa guerra por escalar fuera de la cadena de bloques o en otro sitio, normalmente los mineros se posicionaban a favor de escalar en la cadena de bloques por interés propio, porque en la Más cadena de transacciones. bloques más transacciones, amplías el tamaño del bloque, más transacciones, más ingresos para el minero. Por contra, una implementación como Bitcoin Core decía, bueno, pues hay que escalar fuera de la cadena de bloques porque ellos tenían Roadmap. en su roadmap un producto que ahora mismo se conoce como Elements o bueno, también se conoce como Liquid Network, que bueno, pues le da, digamos, puedes escalar en esa cadena paralela, por llamarla de alguna forma, y en esa cadena paralela las comisiones no van a parar a los mineros, sino que van a parar, en este caso, a los desarrolladores. O sea que cada uno, por intereses personales propios o monetarios, me da igual, pues tiraba el ascua a su sardina. ¿Qué pasó en esta historia? Pues que no solamente los big blockers atacaron perdón, los de small blockers atacaron a los big blockers, sino que por aquel entonces la solución fuera de la cadena de bloques que, digamos, acababa de nacer y que tenía visos, era lo que conocemos hoy como Lightning Network, ¿vale? Entonces, en el Lightning Network, tú haces una especie, un par de transacciones para la creación del canal. Pero no sé si recordáis que entonces algunos mineros empezaron a hacer una cosa que se llama malear las transacciones. ¿Qué significa malear la transacción? Bueno, malear la transacción es que tú recibes una transacción y en vez de incluir en la cadena de bloques esa transacción, incluyes esa transacción retocada, maleada, del inglés maleability. Bueno, entonces, lo que hacían es que la firma digital, en los algoritmos actuales, ECDSA, una firma y su complemento a uno son las dos firmas válidas. Entonces lo que hacían era modificar esas firmas digitales, no podían modificar el contenido, ¿vale? O sea, no podían decir, donde envío un Bitcoin, envío dos. No podían modificar las direcciones de destino, Pero sí pero la sí firma. podían modificar la firma. Entonces, esas transacciones maleadas lo que hacían era invalidar la creación de los canales necesarios para el funcionamiento de Lightning Network. Entonces, los dos bandos se atacaron y el problema es que, digamos, los dos bandos intentaban resolver el problema, pero ninguno de los dos cedía, ¿vale? Entonces,
en la comunidad hubo un momento en el que se temía una bifurcación. Se temía una bifurcación que, bueno, pues en aquel entonces Bitcoin estaba más en pañales que ahora, estamos hablando del 2017, y bueno, no sé si reconocéis, si recordáis los sombreros estos de User Activities of Fork, los WASP y estas narrativas que... Entonces, en esa guerra de hay que escalar en la cadena de bloques o hay que escalar eh, Fuera. de otra forma, no necesariamente en la misma cadena de bloques, pues hubo un acuerdo, no sé si recordáis, el acuerdo de Nueva York, que dijeron, bueno, pues vamos a desbloquear la situación. ¿Cómo? Cediendo a las dos partes, para evitar una bifurcación y una pérdida de... Por ejemplo, eso se os podría aplicar, por ejemplo, a BSV ahora. Imaginaos que esos dos bandos, cada uno tiene unas ideas, pero sois capaces de llegar a un acuerdo para no bifurcar, porque tenéis miedo a que bifurcar, digamos, Debilite. debilite la posición global, ¿vale? Ujú. Entonces, eso fue lo que se acordó. Se acordó en el Acuerdo de Nueva York y el Acuerdo de Nueva York se sometió, bueno, es lo que digamos, fue decir, vamos a aceptar SegWit, que es lo que evita cualquier ataque de maleabilidad de las transacciones para que los canales se creen con seguridad. Es Ujú. decir, si la firma se puede malear, la firma la sacamos del bloque, de forma que esas Ah, vale, vale. transacciones, pues, y eso es la componente SegWit. Entonces, O sea, te interrumpo ahí simplemente para resumir ese punto porque me parece muy importante. Entonces, la idea de Segwit era precisamente para que pueda prosperar el Network sin Segwit. las transacciones de creaciones de canales para Lightning Network sin pérdida porque había Sí, situaciones sin en las que ataque. se perdía el dinero. Pero, Interesante. ¿estás de acuerdo con que Segwit es una desviación del white paper? O sea, no se desvía del white paper porque el white paper le define el Bitcoin como una cadena de firmas digitales. Yo técnicamente estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta nada Segwit, Ujú, ¿vale? De hecho, recomiendo a cualquier curioso que quiera ampliar esto, hay un vídeo de Peter Rizun que se llama Segwit Coins are not Bitcoins en ujú, YouTube, que es muy bueno, muy bueno. Ujú. De Vale. hecho, yo tengo lo que tengo en Bitcoin, nunca lo tengo en direcciones Segwit porque considero que son atacables y la seguridad de una dirección Segwit es muy inferior a la seguridad de una a la seguridad de una dirección Legacy, vamos a decir, ¿vale? ajá, Entonces, este vídeo de YouTube, ya te digo, Peter Rizun y el título es Bitcoins are not Bitcoins. O sea que Ujú. es muy bueno técnicamente y establece un ataque que todavía, bueno, creo que en algún momento Craig Wright se refirió a este tipo de debilidad como que, bueno, pues lo iba a atacar, etcétera. Pero bueno, se quedó en agua de borrajas. Pero el autor intelectual, vamos, el que lo descubrió y lo publicó es Peter Rizun, no sé si conocéis. Es un gran, era desarrollador, ¿no? No, Peter Rizun era el jefe científico de Bitcoin Unlimited. Ajá. Pero bueno, no es, o sea, efectivamente había desarrolladores con él, pero este era, digamos, una especie de ideólogo científico del tema. ujú, Bueno, entonces, efectivamente a mí Segwit no me gusta, pero digamos que era la única solución que tenían en el campo de Bitcoin para que pudiera seguir adelante Lightning Network. ujú. Porque no se podía crear canales y que el minero te metiera la transacción maleada y esos fondos ya no fueran recuperables por ninguna de las partes. Ujú. Eso era inaceptable, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, pues, si tú quitas la firma de lo que va dentro del bloque, pues ya no te pueden estropear no te pueden malear la transacción, ¿vale? Porque la parte que maleaban era la firma. Bueno, entonces, en ese momento aparecen estas dos opciones y la comunidad
dice, no, vamos a ceder las dos partes. Vamos a aceptar Segwit, porque, insisto, Segwit no era aceptado por los mineros, y vamos a aceptar subir el bloque de tamaño de 1 mega a 2 megas. Y eso fue lo que acordó la comunidad. Eso se presentó y obtuvo una señalización de más del 95%. Que la barrera del 95% de señalización en Bitcoin era lo que se utilizaba como criterio para decir que era algo, vamos a decir, un Consensuado. acuerdo común y que nadie podía estar en contra de eso. Si el 95% de los mineros aceptaban esas nuevas reglas, pues nadie podía discutir. Bueno, ese Claro. 95% es en un periodo, ya no recuerdo si era aproximadamente 10 días o... Bueno, pero vamos, todos los bloques firmados en ese periodo se consiguió in extremis, porque se consiguió aprobar con más del 95%. Ujú. Bien, la parte de los bloques grandes, digamos que el Segwit 2X es lo que todo el mundo apoyaba o consiguió el apoyo de toda la comunidad, consiguió el apoyo de todos los mineros, pero no consiguió el apoyo de los desarrolladores. Los desarrolladores Y, argumentaron que espera, ese acuerdo... puedo matizar, cuando dices desarrolladores, hablamos de los desarrolladores diabólicos, Greg Maxwell, Adam Back y estos. Hablamos de Bitcoin Core, que era la implementación de desarrollo que, digamos, acaparaba no el 100%, pero el 90 y muchos por ciento de los nodos en ejecución. Porque según yo entiendo, Mike Hearn y Gavin Andresen siempre han sido bloques grandes y anticore de toda la vida. De hecho, Sí, creo que Mike pero el Hearn y problema es que Greg su Maxwell se nodo, odian a muerte. su implementación, después de esos ataques, todos los mineros la abandonaron. Ya. Con lo cual, digamos, esa implementación terminó en una vía muerta. Ujú. De cara a... O sea, hubo dos, Bitcoin XT y Bitcoin Classic, y cualquiera de las dos terminaron en vía muerta. Las dos pro bloques grandes. De hecho, para mí Ujú. ese fue el momento en el que Bitcoin murió. Bueno, de hecho, fue lo que el blog de Mike Hearn en el que expuso esa idea, Ujú. ¿vale? Que digamos, yo creo que precisamente hay un libro que he visto anunciado ayer o antes de ayer, que se titula El secuestro de Bitcoin, cuyos autores son Roger Ver y Steve Patterson, que creo que hablará de estos temas. Ujú. Y Ujú. digamos, en vez de contar la historia como nos la cuentan los ganadores, la historia como la vivieron ellos o como yo estoy contando como yo la viví. Ujú. Ujú. Bien, entonces, el Porque Segwit tú, 2X... tú por esa época me imagino que minabas. mm, He perdido. El problema es que la minería fue muy fugaz, porque llegó un momento en que minar en España con el coste de la electricidad es prácticamente... Inviable. Prohibitivo, ¿no? La, Ujú. la minería fue muy fugaz. Yo creo que en aquel momento ya no minaba. Ujú. Yo creo que... No, estoy convencido que ya no minaba, Vale. efectivamente. Bien, pero yo sí seguía el debate y mi opinión es que las dos partes tenían su razón. El problema es que nadie queríamos una bifurcación de Bitcoin por la pérdida del efecto network. Insisto, eso os puede pasar a vosotros Claro, claro, claro. como reflexión. Ujú. Bien, entonces se llega al acuerdo de decir, vale, yo cedo esta parte, tú cedas esta, y eso tiene un acuerdo de... Bueno, el acuerdo se llama el Acuerdo de Nueva York. Como figuras más relevantes estaba Brian Armstrong, que es el de Coinbase. El de Coinbase. Coinbase, sí, Coinbase. Ujú. Estaba Roger Ver, creo, no lo sé, no, ya Roger Ver no recuerdo. Ujú. Bueno, había mucha gente ahí pero a esa reunión no acudió los desarrolladores de Bitcoin Core. Decían que Bitcoin, bueno, argumentaban un poco de forma truquera o truculenta que Bitcoin no se tomaba en reuniones de decisiones de gente, sino que se tomaba con el soporte de los mineros, etcétera, etcétera. Y el Ujú. soporte de los mineros ratificó con más del 95% la propuesta Segwit 2X. En paralelo, hubo gente de los bloques grandes que dijo, bueno,
os han vuelto a engañar. Estos os van a... Bueno, hay que decir que la propuesta Segwit 2X era por partes, no iban las dos cosas al mismo tiempo. Primero se introducía Segwit y después, en un periodo que estaba ya calculado de unos 3 meses aproximadamente, se ampliaba el bloque a 2 megas. Entonces, esto despertó el recelo de otra gente del bando de los bloques grandes y decir, mira, os la han colado. Ahora, cuando tú le des lo que ellos quieren, ellos no os van a dar lo que tú querías, vamos a decir. O sea, Sí, una vez que os den el Segwit, una vez que habéis aceptado que vamos a añadir Segwit, luego no nos van a dar. Y entonces, como esos bloques grandes ya vieron que ese iba a ser el resultado, pues lanzaron lo que conocemos, lo que en su momento conocemos, el 1 de agosto de 2017, la bifurcación, en aquel momento, vamos a decir, una bifurcación amable, porque tenía eh, las transacciones que hacías en una cadena de bloques no eran reproducibles en la otra, en lo que sería el replay protection, que se llama. Entonces, digamos que con bastante beneplácito técnico, pues se bifurcaron ellos, se salieron, ¿vale? Sin intentar ganar por hash, porque conocían que, digámoslo así, partían de una posición minoritaria, pero se ujú. salieron pensando. Entonces, yo esa solución, Eso fue para que la gente no se pierda, eso fue el fork entre Bitcoin BTC y Bitcoin Cash, el 1 de efectivamente, agosto de 2017. el 1 de agosto de 2017 nació la nueva cadena de bloques que contaba con el apoyo, tenía un grupo de mineros, o sea, era un grupo de desarrollo nuevo, contaba con el apoyo de muchos mineros, sobre todo mineros chinos, ¿vale? La Bitmine. minería... ¿Eh? Bitmine. No, ese es el productor de ASICS. No No, sí, sí, Am- Bitmine. Ampool y... Ampool, vamos a decir. Pero bueno, Ujú. básicamente la minería estaba, digamos, estaba dominada por los mineros chinos en aquel entonces, porque ellos produjeron los mejores ASICs y se los quedaban y, bueno, pues minaban más que nadie. Y también el Hasta, precio de la ¿eh? electricidad subvencionado, ¿no? Porque por la electricidad barata. Bueno, barata sí, efectivamente, ellos la conseguían y luego el gobierno chino intervino, pero en aquel momento eran auténticos líderes. Mm. Y Entonces, Paco, ¿y bueno, cómo te posicionaste tú en ese fork? ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿Por no, qué cadena te tiraba yo más? estaba completamente posicionado como mucha gente a favor de ese WIT 2X. Lo que yo no pensaba es que me iban a engañar y, o sea, la gente que decía, bueno, os la han vuelto a colar. Yo pensé que no, que iban a mantener, vamos a decir, lo que el Ahora, 95% de mm. los mineros había señalizado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en aquella época uno que se posicionó muy a favor que yo le seguía con bastante, a Ryan X. Charles, que bueno, pues se Sí, posicionó a favor de Bitcoin Cash desde el primer momento. Y él hablaba, yo le había seguido durante mucho tiempo porque me parecía que su producto y tanto él como Clemens eran, digamos, punteros en cuanto a, no sé si conocéis yours.org, que era en aquel momento, sí, sí, sí. bueno, pues Sí. digamos que era un seguidor y me parecía una persona muy interesante para seguir, pero yo personalmente no opté por esa vía, yo personalmente opté por la vía de Segwitos X. Por cierto, es la línea por la que optó igualmente Roger Ver. Quiero decir que mucha gente piensa que Roger Ver participó en Bitcoin Cash desde el principio y nada más lejos de la realidad. Roger Ver seguía, digamos que estaba en el mismo bando que yo o yo en el bando que Roger Ver, por así decirlo, me da igual. Es decir, Entonces, BTC. Era Segwit X es BTC, lo que se conocía entonces. O sea que no es una bifurcación de BTC, es simplemente el cambio que... el Eso progreso es. que se aprobó con el 96% de los bloques señalizados, siguiendo un estándar de, Ujú, de cómo se hacían los cambios en Bitcoin, porque ujú.
El problema de ese estándar es que el 95% era muy grande, de forma que si había dos bandos que no llegaban a un acuerdo, pues al final nadie llegaba a ese 95%. Era fácil de entender, vamos a decir, desde el punto de vista de contabilidad de los bloques. Por eso en aquel entonces se decía que los mineros eran los que controlaban el destino de Bitcoin, porque efectivamente, si tú necesitas un 95% de señalización y solamente los mineros son los que señalizan, pues parece que son los, digamos, son los únicos que tienen voto en esa, entre comillas, democracia, ¿vale? Bueno, así está, es lo que llaman el Nakamoto Consensus, ¿no? Así lo dijo Satoshi, ¿no? Que se Bueno, lo que yo definió entiendo por consenso de Nakamoto es, digamos, seguir la cadena de más, Proof of Work. de más trabajo acumulado. Lo que también el propio Satoshi, incluso en el propio white paper, especifica que a través de esta señalización de los mineros se puede llegar a dirimir cualquier, vamos a decir, pues esto mismo. O Disculpa. sea, el propio Satoshi en el propio white paper especifica, no con una implementación clara, pero especifica este camino, que Bitcoin tiene que evolucionar en función de lo que, claro, para él los mineros, como él los concebía, no eran esos como los concebimos ahora, esos mercenarios. Para él los mineros eran cualquier usuario que ejecutaba su ordenador. Era, su concepto de los mineros era mucho más democrático. Mm. Lo que ocurre es que la prueba de trabajo evolucionó hacia la concentración de la minería en grandes pools de minería. Entonces ya los pools de minería ya no son la representación de todos los usuarios, sino son la representación de esos mercenarios a los cuales hay que pagar para que la cadena sea segura. Nada que objetar, o sea, me parece que el sistema no se ha roto por ahí. Otra cosa es que, bueno, pues yo ya no pienso normalmente, bueno, el caso más claro es que los mineros señalizaron que había que hacer el SegWit y aumentar el tamaño a 2 megas, y después, por eso ya no pienso que Bitcoin se dirija por los mineros. Después, los desarrolladores, en este caso de Bitcoin Core, fueron capaces de derrocar esa idea de que había que ampliar a 2 megas, porque iba en contra de sus intereses. O sea, aquí, bueno, digamos que se llevaron el gato al agua. Cada uno luchaba por sus intereses, y una vez que yo cedo para que tú tengas tus intereses y tú te has comprometido a ceder para que yo tenga mi parte, tú unilateralmente empiezas a decir que si eso es malo, para que ahora que hemos implementado SegWit, gracias a que Lightning Network va a ser muy bueno, eso no va a hacer falta. Entonces empiezas a incluir las Raspberry Pis, y empiezas a incluir una serie de narrativas que, bueno, pues son truculentas, porque, bueno, pues las Raspberry Pis son muy interesantes, pero no aportan nada en, en un mecanismo descentralizado de prueba de trabajo. No aportan nada, porque no tienen hash power, vamos a decir. Bueno, en cualquier caso, eh, después de aprobado eso, no me acuerdo, aproximadamente el 15 de agosto entró en vigor, y a los 2 o 3 meses ya con una narrativa se dice que no se va a ampliar el bloque a los 2 megas. Es en ese momento cuando yo me doy cuenta de que efectivamente los que decían, como Ryan X. Charles, que había otra alternativa que era Bitcoin Cash, pues cuando yo me doy cuenta de que o sea, reconozco que Ryan X. Charles y en aquel momento a Maurice Echet, que habían dicho eh, eh, que nos habían engañado, reconozco que tienen razón, que nos habían engañado, y ya vuelvo a mirar con otros ojos, y entonces, en ese momento, pues digamos que, aunque yo sigo pensando que hay que intentar los dos caminos de escalabilidad, pero digamos que entiendo que uno utiliza trucos más, ¿cómo llamarlos? Sí, que ganaron la partida con poca honorabilidad, como
Sí, Bueno, bien, exactamente. Y otros, pues fueron más. Entonces, en ese sentido ya me posiciono más a favor de BCH vale. y de los bloques grandes de BCH, ¿vale? Ok. Déjame hacer un salto más ahora para traer de nuevo vamos al futuro, vamos a hoy, donde estamos hoy. Yo sé que tú, como inversor, vamos a llamarle, estás en varias cadenas de Proof of Work. No sé si quieres que lo diga o no, pero me imagino que estarás, voy a decir me imagino, que estás en BTC, BCH, iCash, Zcash y varias, me imagino. Eh, Nuestro canal es preeminentemente seguidores de BSV. Nosotros que usamos BSV nos encanta, usamos aplicaciones como TDXP, como Outwedge, hay varias aplicaciones que nos encanta cómo funciona. Es muy pro bloques grandes, es más, es pro bloques infinitos si se pudieran hacer. Entonces te Vamos voy a a hablar hacer de bloques enormes. bloques enormes. Mi primera pregunta es técnica como informático. ¿Es posible? Es decir, eh, parece que hacer bloques grandes es muy difícil. ¿Es imposible? Porque el Bueno, Teranode, ya hablaremos otro día del Teranode, no quiero hablar ahora, pero ya me has demostrado tú y Shaders que el Teranode este es un fiasco, es otra sardina envenenada. Porque no sincronizan los tres nodos, yo lo he visto, me lo has enseñado y lo he visto también por Shaders, y no quiero entrar en ello ahora mismo, pero parece que es mucho más difícil de lo que uno pudiera pensar. ¿Cómo es de difícil esto? bueno, efectivamente, eso en las cadenas de bloques se le conoce como el trilema de las cadenas de bloques, ¿vale? Entonces, eh, se puede hacer bloques grandes, o sea, el número, digamos que la limitación que tiene Bitcoin, BTC en este caso, eh, de 1 mega, pues es un número arbitrario que se fijó bueno, pues cuando había bloques de menos de 100K, vamos a decir, y Sí. menos de 10K. Entonces, bueno, pues 1 mega era muchísimo y cuando lleguemos ahí ya veremos qué hacemos. Lo cual significa que ese número, ese límite, bueno, pues es muy arbitrario y no tiene por qué ser el mejor límite para, para tus objetivos, los objetivos que te marques en tu cadena de bloques. Por otra parte, mm, o sea, yo, por ejemplo, no me gustan los bloques de 1 mega. Creo que, por ejemplo, Bitcoin, el día que se dé cuenta y elimine de su narrativa y ponga bloques más grandes, pues conseguirá un gran avance y posiblemente nos quite mucha presencia a otras cadenas de bloques. Eh, ¿Vale? o sea, tú lo ves viable y posible que BTC amplíe su tamaño de bloque. Bueno, en algún momento, si imperase el sentido común, sería lo lógico. El Con lo problema cual, es. con lo cual BCH, eCash y las demás no tendrían ya ningún sentido. Bueno, tendrían un competidor mucho más fuerte y con mucho más. El problema que tienen es la propia comunidad, que eh, muchos van a protestar, oye, que mi Raspberry Pi ya no llega. Todas estas narrativas que en el fondo son narrativas carentes de sustento técnico, pues son las que ahora mismo van en su contra de lo que sería la mejor solución para BCH, perdón, para BTC, que Ujú. sería aumentar el tamaño del bloque. Por ejemplo, si ahora mismo es 1 millón, o sea, 1 mega, pues aumentarlo a 2, a 3, a 4, a 5, a 8. No sabemos cuál es el número, eh, pero lo que sí sabemos es que las mejoras en las comunicaciones, las mejoras en el hardware, una serie de mejoras, pues hacen que el tamaño de 1 mega no sea ni mucho menos el número mágico relevante. Hay otros números que pueden ser mucho mejores. Naka, ¿alguna pregunta que tú quieras hacer? Sí, sí, la pregunta es, ¿en qué cadena te encuentras más cómodo a día de hoy? Cadena de Bitcoin, solo de Bitcoin. Compartiendo el bloque Génesis, por ejemplo. Sí, de las que comparten el bloque Génesis, exactamente. Bien, pues las que comparten el bloque Génesis, yo diría que hay cuatro, que sería BTC,
BCH, BSV y SEC. ECAS. SEC XS. Ujú. Sí, vale. Entonces, yo justo por mi perfil técnico y por que yo evalúo el grupo que hay detrás técnico y por digamos, hacia dónde se dirigen, me quedo en la que menos éxito tiene. Es decir, me quedo con la minoritaria, que sería en mi caso ECAS. ¿Vale? Ujú. XS. Ujú. De acuerdo. Esa es la que. Es la de Maurice XS, Echec. La para de. los que, para los que no sepan cuál es, creo que está en la posición 90, entre la 90 y 100 la podéis encontrar. Sí, XS. sí, o sea, yo soy minoritario. Si mis preferencias o mis predilecciones son completamente minoritarias. Aún ¿Y así por está, qué? está en el top 100. Sí, no está mal. ¿Y por qué te gusta eCash? ¿Por ser Bueno, pues, minoritaria o por algo más? Aparte. ¿eh? ¿Por solamente por ser minoritaria o por No, algún no, motivo no, más? por la evolución. Yo creo que, al igual que, por ejemplo, muchos, tanto, o sea, primero es a favor de los bloques grandes. Segundo es a favor del caso de uso como CAS, como efectivo electrónico Ujú. peer-to-peer, ¿vale? Y tercero, pues en ese caso de uso principal, pues ha identificado que uno de los problemas tradicionales de Bitcoin es el doble gasto, y el doble gasto a día de hoy en Bitcoin es, digamos que tú si por ejemplo vas a pagar en un bar un café, que sería el caso de uso, ¿vale? Pues en otras cadenas de bloques el barman te tendría que decir, espérate a que lleguemos a 10 bloques. Ya. ¿Vale? Entonces te tienes que quedar ahí a que, bueno, es lo que están haciendo cualquier exchange hoy en día. En Sí, función BTC es de, lentísimo, lentísimo, BTC. No, y BSV también. Tú si quieres bueno, meter BTC, BSV. BSV, Sí. BCH y ECAS. Todos son lentos, ¿vale? Bueno, el Cash veo que es súper Pero, rápido. pero ¿cómo Bueno, que en es lento? comparación es el más rápido. ¿Pero cómo que es lento BSV? Si es Sí, no, no, instantáneo. lento en un exchange. O sea, si tú quieres meter Ah, en un BSV exchange, pero eso es culpa en del un exchange, exchange que no quiere No, no, aceptar. el exchange está mirando por sus intereses. Y Bueno, pero es una opción, es una. el del bar que te hace esperar es también por sus intereses. Porque tú cuando te sales del bar le das al móvil a haces otra transacción hacia, digamos, con otro destino y con donde le pones más comisión, ¿vale? Y tienes una probabilidad muy alta de que la primera transacción no entre en ningún bloque. ujú, ¿Por qué? Pues porque los mineros no tienen forma de discernir en un entorno distribuido cuál de las dos transacciones es la buena. ujú. Ya, ese es el tema del doble pago. Pero vamos, que no ha habido ningún problema con BSV, con temas de problemas de doble pago. No, Eso, no, el problema es que esperan a que haya 20 bloques para acreditarlo en tu cuenta. no. Pero bueno, Sí, ok, sí. no voy a entrar aquí en temas más técnicos, pero mi experiencia no es esa. Mira, en, Pero, en ok. Bitcoin, en Bitcoin esperan a 3 bloques y consideran que con 3 bloques ya te lo acreditan en cuenta. Y esperan a que produzcan 6 para que tú, por ejemplo, si esos Bitcoins los has vendido y has comprado otra cosa, para que los puedas retirar. O sea, O hay sea que dos. según tú, el más rápido a día de hoy es XC. No, vamos a ver. CAS, digamos, se plantea este problema como un problema importante para ese caso de uso de pago peer-to-peer, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho para resolver eso? Pues ha ahondado en qué soluciones técnicas hay, y no sé si conocéis la aplicación, o sea, en vez de ser un algoritmo de consenso Nakamoto puro, utiliza un sistema híbrido, Nakamoto más una variante de Avalanche, donde digamos que se utiliza la prueba de participación, ¿vale? Ujú. Entonces es un sistema híbrido, pero ¿qué consigue con eso? Pues consigue, por ejemplo, que una cadena minoritaria, uno de los problemas es un ataque de más del 51%, ¿vale? Entonces, ECAS sufrió ese tipo de ataques y lo resolvió con una versión pionera de esta implementación híbrida, de este consenso. Entonces, gracias a esa implementación, tú ahora mismo vas a muchos exchanges, por ejemplo Binance, tú insertas Bitcoin, o sea, ECAS,
y en el momento que recibe un bloque, o sea, está incluida en el primer bloque, ya te lo acreditan y ya lo puedes sacar. Sí, en la mayoría de los exchanges ocurre igual, yo lo he probado. Bien, pero eso es, digamos, el punto actual. El siguiente punto, que sería, digamos, es que no tengas que esperar ni siquiera un bloque, ¿vale? Y en eso se Que está trabajando. sea instantáneo, ya. Ujú. Bueno, no es Que, instantáneo, es con un retraso de 3 o 4 segundos, pero bueno, esos 3 o 4 prácticamente. segundos se considera, digamos, que no tienes que esperar a que haya un bloque. Es decir, tú cuando en el bar pagarías con esto en el momento que el camarero o el de la caja recibe la confirmación de que esa transacción existe y ya es buena, todos los demás no van a aceptar la segunda. Sí. Quiero aprovechar también para enseñar el libro que has mencionado. No sé si lo estáis viendo. Lo has encontrado, lo acabas de encontrar. Sí, lo he encontrado, lo he encontrado. Lo que no sé si estáis viendo. No, estamos viendo algo de Italia. Ok, perdón. Estaba viendo la Copa Davis. A ver. Eh, Ahora, ¿lo veis? Ahora ¿Sí? sí. ¿Ves? Hijacking Bitcoin, sí. Hijacking Bitcoin, The Hidden History of BTC, de Roger Ver con Steve Patterson. Bitcoin se prometió como una tecnología liberadora, una alternativa de mercado libre al dinero controlado por el Estado. Pero la promesa se rompió después de que un pequeño grupo de insiders secuestró el proyecto y fundamentalmente y cambió fundamentalmente el diseño de Bitcoin. Bueno, pues de eso va, ya sabemos. Sí. Claro, imagino que hablará de Bitcoin Cash porque es el proyecto que Bueno, abandera Roger Ver. no, insisto que Roger Ver era Windows X, o sea, mucho me temo que lo que hemos hecho en el programa es una especie de lo que van a decir en el libro. Ujú, ajá, de acuerdo. En cualquier caso, interesante porque ahí va a explicar bastante de la historia de Bitcoin. Que ahí comparto, por supuesto, que Bitcoin fue secuestrado. También yo comparto esa opinión. Y es una Y historia lo que... triste y que da rabia, ¿no? En la que ganan los malos. Bueno, digamos, o sea, yo no digo que hayan ganado los malos, o sea, todo el mundo ha comprado su narrativa, pero bueno, por ejemplo, imaginemos que todos pensamos, o muchos pensamos, que Lightning Network es un fracaso, ¿vale? ¿Coincidimos? Sí, 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 totalmente. sí, no funciona bien. No, y aparte que a nosotros, a mí por lo menos, yo quiero las transacciones en la capa cero, en el Bitcoin. No, no, Bueno, pero imagínate que Lightning Network funcionase. no, estoy en contra de ello igualmente. Porque para Bueno, eso ¿qué uso, más te da? porque Si tú para haces eso, tu transacción, no, tú, porque para eso uso para ti Bitum. es una cosa semántica por dentro que una cosa que no ves, igual que tampoco ves los bloques. No, Ya, pero ya porque no, yo no es quiero, on-chain, ¿no? Ya dependes de unos, no, yo quiero ver mi transacción on-chain, ¿sabes? Bueno, yo te digo que si, por ejemplo, eh, Lightning Network no hubiera sido un fracaso como lo que es, pues realmente les habría dado la razón a esa idea de que no necesariamente los cafés, o sea, vamos a decir, ellos dicen, si tú vas a comprar un coche o una casa o vas a pagar a una persona 100 euros porque le debes, pues bueno, pues no te importa pagar 1 euro de comisión, por decir algo, ¿vale? Pero si tú vas a pagar un café que te cuesta 1,50 y tienes que pagar 1 euro de comisión, pues no lo hagas on-chain, hazlo en Lightning Network, que en Lightning Network pues son 1 céntimo. O sea, para el caso de uso del dinero efectivo global, peer-to-peer, lo que no nos viene bien son las comisiones grandes. Estamos de acuerdo. O sea, si yo quiero pagar un café, yo estoy dispuesto a pagar 1 céntimo de comisión, o 2, o hasta 5, pero no me parece bien pagar 1 euro de comisión para que esa transacción esté incluida y para pagar el trabajo de los mineros. Pero también a mí me mola, aunque pague un café, me gusta ver mi transacción en la cadena de bloques. Bueno, pero si tú la quieres ver en la cadena de bloques, no pasa nada, pagas el euro y ya está. No, pero quiero decir que si la pago vía Lightning Network no se ve, no queda reflejada en la cadena de bloques.
pero tú tienes los bitcoins que tienes, o sea, tú tienes esos bitcoins, tú estableces un canal de pago con alguien y ahí te suman y te restan. O sea, el Sí, problema sí. de Lightning Network es otro, es el problema de la liquidez, otro problema, ¿vale? Pero sería una solución, si funcionase, sería una solución válida. No, o sea, yo quiero pagar con bitcoins y en vez de pagar con bitcoins en la cadena de bloques, pago con bitcoins en Lightning No, Network. no, pero Paco, mi entendimiento es que si yo pago a través de Network, no estoy pagando realmente con Bitcoin, Sí, 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 no sí. se ve reflejado en el on-chain, esa transacción del café. No queda reflejado en on-chain, pero la propiedad es la misma. Es decir, tú cuando estableces el canal pones unos bitcoins. Sí, yo los pongo ahí porque ese es, digamos, mi saldo, pero las transacciones realmente Bueno, no se ejecutan en Bitcoins. bueno, pero las transacciones se ejecutan y tu saldo varía. Y cuando tú quieres, deshaces el canal y esos bitcoins te aparecen en la cadena de bloques. Es decir, es como si tú fueras acumulando Sí, pero transacciones a favor e en contra y al final de mes o cuando tú quisieras, volverías otra vez a la cadena de bloques. sí, pero que vamos, que la única transacción que se queda reflejada en el bloque, la cadena de bloques, es mi Es la transacción creación del al canal. canal y a la vuelta, pero no la del café. Con lo cual pierdes las propiedades de la Sí, es on-chain. No es lo mismo. Yo también opino como tú, Moto. Pero bueno, no nos metemos tampoco en estas Vale. discusiones. Lo que quiero Vamos decir a... es que si hubiera triunfado Lightning Network, que todos coincidimos que no ha triunfado y tiene muchos problemas y tal, o, por ejemplo, las soluciones de Liquid Network que propone el propio BTC Core, ¿vale? Es un producto de ellos y donde ellos ganan unas comisiones. Si hubiera algo que hubiera triunfado y no fuera igual de justo que Bitcoin, aunque no fuera en la cadena de bloques de Bitcoin, pues su planteamiento de que no, o sea, de que no todas las transacciones tienen la misma importancia y no todas las transacciones tienen que pagar una cantidad por estar en la cadena de bloques. Es decir, si tú separas las transacciones en transacciones grandes y pequeñas, pues puedes decir, las grandes es lógico que aparezcan en la cadena de bloques y las pequeñas es lógico que no paguen esas transacciones tan grandes y utilicen otro mecanismo diferente, ¿vale? Eso tiene todo el sentido. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero en principio tiene sentido. El problema es que esas soluciones no existen. Entonces, su promesa de cómo conseguir esa escalabilidad, pues digamos que han optado por un camino que no llega al destino que queremos. De hecho, uno de los principales problemas de Lightning Network es que la creación de canales requeriría tantas transacciones que requeriría de bloques grandes para su propia implementación. Exacto, exacto. Sí, O es un sea, fracaso. Sí. No sé. entonces, em, como idea, o sea, si Lightning Network triunfara, Bitcoin tendría que aumentar el tamaño del bloque porque si no, no todo el mundo se podría incorporar a Lightning Network. ¿Vale? Ujú. Bueno, en cualquier caso, yo me decanto más por los bloques grandes, pero no descarto que ninguna de las soluciones, por ejemplo, que Bitcoin en algún momento aumente el tamaño del bloque y se quite de, vamos a decir, experimentos que no funcionan, en mi No es opinión. descartable. Es una de las No cosas es que también descartable, no es descartable. hacen gente Sería como un, Rafael sería una, Ladero. gra- sería un gran avance para Bitcoin y por ende un detrimento para el resto de los que estamos intentando, porque no cabe duda que el efecto network lo tiene BTC. vale. Exactamente. Vale, No hay cabe chicos, duda. no quiero que se alargue mucho el vídeo de hoy porque quiero dejar una segunda convocatoria en la que podamos hablar de cómo escalar, cuál es el problema de Teranode y en la que hablaremos del futuro de BSV. Pero como una pregunta de respuesta más o menos sencilla. ¿Ves futuro a BSV, Paco? Sin Craig. Bueno, vamos, es una pregunta difícil. Yo siempre he sido muy pesimista con BSV por Craig. Desde luego con Craig pienso que va a ser más de lo mismo Ujú, y bueno, pues no le veo futuro. ujú. Sin Craig, pues es que tampoco le veo fácil
que el bando anti-Craig con las nuevas noticias se imponga o, eh, digamos, se quede con BSV. La única solución que yo veo, por no, es el abandono de BSV por parte de Enchain y tal, y ante un abandono, pues llegan otros, los recogen, los retoman y son capaces de aplicar criterios razonables y cosas razonables. Y entonces sí le vería futuro. Pero veo difícil que se produzca esa bifurcación. La única posibilidad que le veo es eso, que un bando abandone y el otro lo retome. Vale. Ujú. Pero Ok, vamos, que no eres de lo más optimista por BSV, pero le ves que puede tener algo de futuro. O De sea, yo veo acuerdo, que bueno, hay una comunidad muy entusiasta detrás. sí, 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 sin duda. Eso es muy bueno. El problema es que esa comunidad, pues, ha estado, vamos a decir, secuestrada ideológicamente. Y lo Ujú. primero que se tiene que hacer es liberar de ese secuestro. Y voy a compartir otro pequeño secreto, Paco. Me lo vas a permitir, porque tú y yo hemos hablado en privado muchas veces. Si Craig Wright desaparece y llegase un desarrollador como la Copa de un Pino, tipo Amaury, tipo Shaders, etcétera, consigue ampliar el tamaño de bloque a tamaños grandes y BSV funciona como nos gustaría, BSV adelantaría a BCH en capitalización con mucha facilidad. Bueno, has puesto muchos condicionales y efectivamente, si se cumplen todos los condicionales, pues sí, podría ser. El Ah, problema son todos los condicionales. Ujú. bueno, realmente el primero ya lo tenemos. Craig al Bueno, trullo. no, eso, una cosa es que se vaya del proyecto, otra cosa es que se vaya al trullo, y yo tampoco no doy por hecho ninguno de los dos. Yo creo que muy posiblemente se queda en el proyecto, muy posiblemente. Pero no sé el futuro, evidentemente. A mí, tecnológicamente, BSV me parece lo más avanzado, pero no quiero incomodar a nadie aquí, que simplemente decir mi opinión. Mi opinión que los bloques sin límite, que no son infinitos, sino sin límite, me parece que es la única vía para tener un blockchain global. Pero oye, porque yo entiendo el blockchain no solamente como un sistema monetario, es algo más. Es un sistema computacional de tratamiento de datos. No Bueno, entiendo ahí, solamente el blockchain ahí como cash. hay que elegir, vamos a decir. Por ejemplo, Bitcoin elige un sistema monetario, ¿vale? Y Ethereum elige ser un ordenador universal. Querer ser las dos cosas, no digo que no sea posible, pero normalmente es importante la especialización. Y no creo que haya una cadena que sea la única cadena buena que termine siendo la ganadora de todas las demás cadenas de bloques. Yo creo que habrá varias cadenas de bloques, evidentemente especializadas, una en ser dinero, otra en ser bueno, varias cadenas de bloques que terminarán siendo líderes en sus casos de uso específicos. Es decir, habrá especialización de cadenas de bloques. No, yo personalmente no comparto la idea de la cadena de bloques que lo hace todo. Esa es una idea que os han transmitido, por ejemplo, en la narrativa de BSV y mi opinión es que no te queda más remedio que especializarte. Vale. Lo vamos a dejar ahí, chicos. Yo sé, Naka, que tú tienes que marchar y no lo quiero alargar mucho más para que no se haga muy pesado para los oyentes tantos minutos de No, entrevista. en cualquier caso, es enriquecedor conocer otros puntos de vista. Sin duda, eso es innegable, tiene una gran experiencia y conocimientos técnicos de temas de blockchain, porque además ha sido minero y para mí ha sido un gran placer conocer también parte de la historia que no conocía, como lo de que el engaño que has comentado, de que primero
ese acuerdo de Nueva York no se cumplió, la segunda parte, que fue un engaño. Cosas muy interesantes. Has mencionado el libro, que lo he encontrado, que también me parece que es de interés. Voy a leerlo. Y evidentemente, desde nuestras discrepancias ideológicas y sobre perspectivas, que también, por supuesto, tenemos, pero es enriquecedor hablar y, en cualquier caso, entiendo que Paco es un bitcoiner en sentido amplio, ya sea Sí. como XZ, como Bitcoin Cash o como BTC o como BSV. Es un bitcoiner del white paper. Con lo cual, ahí sin duda estamos totalmente de acuerdo. Pues sí, Paco, efectivamente, estamos de acuerdo en más cosas. Lo que pasa que en detalles, pues estamos en desacuerdo. Ujú. Paco, ha sido un placer tenerte. Para nosotros nos haces un gran favor, nos encanta dar información de calidad en nuestro canal y hoy has contribuido en eso enormemente. Así que te doy las gracias. Bueno, Muchísimas gracias, de verdad. encantado de estar con vosotros. Venga, Hasta la próxima. hasta luego. Adiós, un abrazo.